para no demorar demasiado el comienzo, yo alteraría un poco el orden y comenzaría entonces con la presentación de María Fabiola Di Mare. Ella nos va a eh, comentar un trabajo sobre representaciones de la mujer y la niñez trabajadora en la revista Caras y Caretas entre 1916 y 1930. María Fabiola Di Mare es becaria de CONICET, está realizando el doctorado en comunicación en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Forma parte del Centro de Estudios en Historia, Comunicación, Periodismo, Medios de la misma facultad. Es licenciada en Comunicación Social y Magíster Scientiarum en Literatura Latinoamericana por la Universidad de los Andes de Venezuela. Ha publicado diversos artículos científicos, libros en coautoría y participado de numerosos congresos y simposios como ponente. Tiene como líneas de investigación el periodismo y su relación con la cultura, la literatura y la política. Se ha enfocado en el estudio de revistas antiguas y además se desempeña como caricaturista y articulista en revistas y publicaciones de divulgación. Entonces, María Fabiola, te escuchamos, Bueno, puedes muchas gracias. compartir la pantalla si así lo deseas. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, Muy bien. voy a compartir pantalla. Tengo no sé dónde, ahí está el archivo, no, un momento que a veces se me dificulta un poco esto. Eh, pizarra, perdón, no sé, no veo mi archivo, perdón. El que quiero, Aprovecho para recordarte, Fabiola, y a los demás no, está bien. eh, ponentes que tienen 15 minutos, ¿sí?, para realizar la presentación a partir del comienzo. Claro, sí, espera un momento a ver si puedo lograr Aún compartir el no te archivo estoy que contando hice. los 15 minutos, no te preocupes. Sí, es que no sé por qué no lo puedo adjuntar ese archivo. ¿Lo Sí, tienes abierto? no, ahí Lo lo voy a tenés que abrir. abrir, si no, no vas a Ajá, poder ya, compartirlo. ya. Ahí está, gracias. No, por favor. Eh, bueno, esta es parte de mi investigación doctoral en curso, ¿no? Que estudia la revista Caras y Caretas durante 1916 y 1930. Específicamente abarco todo lo que tiene que ver con conflictos obreros en esta época. Y lo que he traído para este evento es la representación de la mujer y la niñez trabajadora, es decir, cómo la revista proyectaba o visibilizaba a mujeres y también niños en el ámbito laboral, ¿no? Primero podría decir que esta revista, digamos, es ampliamente conocida por todos, eh, una revista pionera en el formato magazine argentina, pionera como empresa periodística, ¿no? Como empresa comunicacional, que surgió con fines comerciales, eh, tuvo un rol netamente, un propósito comercial y de entretenimiento, ¿no? A diferencia de muchas publicaciones periódicas eh, anteriores que surgían a partir de partidos, de facciones políticas, con otros propósitos, ¿no? Esta revista, que ha sido ampliamente estudiada hasta 1905, 1906, hay muchos estudios de la primera época, pero de esta época no hay tanta profundidad, y bueno, de ahí un poco la motivación de mi trabajo, entre otras interrogantes vinculadas con este contexto de entreguerras, ¿no? Muy rico, muy prolífico, eh, que intento abordar, ¿no? A lo largo de mi investigación. Algunos autores que sustentan mi trabajo, o que sustentan esta parte, ¿no?
este segmento, por ejemplo, Catalina Weinerman, Pauri Grimson, quienes trabajan los roles de sexo-género, cómo las nociones biológicas de lo masculino y femenino establecieron al mismo tiempo formas de organización y naturalización del orden social, ¿no? Joan Scott también es parte de mi marco teórico. Ella trabajó también con mujeres, con historias de mujeres, un estudio muy amplio sobre mujeres durante la Revolución Francesa, y cómo durante esa época se estableció un prototipo de masculinidad, ¿no? Un prototipo de ciudadanía, sería el término de ciudadanía, o figura humana singular, masculina, blanca, ¿no? Y se empezó a construir, el sujeto femenino fue siempre eh, circunscrito hacia la alteridad, ¿no? Bueno, también manejo aportes de Simone de Beauvoir, Judith Butler, quien también habla de la heteronormatividad, ¿no? Foucault, como el cuerpo, ¿no? Está ceñido a unos mecanismos de poder que también construyen estas nociones, ¿no? De lo masculino, lo femenino. Y ya que trabajo representaciones, bueno, Charty también forma parte de mi marco teórico, ¿no? Lo tengo presente a él en sus nociones sobre la representación, ¿no? Que dice que la representación tiene un doble propósito, como ausencia o como presencia, ¿no? Sería la ausencia, que supone una distinción entre lo que representa y lo que es representado, y la presencia sería de lo que se trata, ¿no? De qué modo se maneja públicamente una persona o un grupo o un sector y cómo lo interpreta además el público, ¿no? A partir de sus horizontes ideológicos, sus expectativas. Y hay algunas nociones de Williams, sobre todo en estas tres conceptos que él maneja, o estas tres nociones de dominante, residual o emergente, porque la revista maneja, ¿no? Algunas cuestiones dominantes y residuales de lo que es el manejo hacia la mujer como espejo de la civilización a partir del buen vestir, de la moda, ¿no? Visiones muy tradicionales y dominantes todavía sobre la moda, el buen vestir. Bueno, las mujeres se decoran y usan abalorios, sombreros, vestidos, para mostrarse, ¿no? De esa manera, y mostrar un poco, son signos del adelanto sociocultural, pero al mismo tiempo todavía están ceñidas a esa esfera doméstica, privada. Se maneja todavía una idea del bello sexo, muy de fines del siglo XIX, y que perduraría un poco más, sobre todo en esta idea de las mujeres de clase alta que se visten y se viven adornándose y cuidando su apariencia, ¿no? Sobre todo en las mujeres de clase alta. Y esto también, la idea sobre la mujer tradicional también se ve en las publicidades, mujeres sinónimo de maternidad, incluso en las publicidades, está ligada a la maternidad, pero también a las nociones de salud y enfermedad, ¿no? Las mujeres son débiles, parece que se enferman más, hay muchas publicidad de medicamentos, de tratamientos médicos que proyectan o que tienen como destinataria principal a la mujer, ¿no? Pero también hay algunos cambios que se comienzan a observar en esta época, o en este momento, ¿no? A partir de 1916, sobre todo en la década del 20, cómo va cambiando la mujer, incluso cómo va cambiando la familia. Ya no es la familia extendida, sino las familias ya son más nucleares, neolocales, que significa ya viven en una casa aparte, no es una familia extendida conformada por los abuelos, por los tíos, que viven todos juntos, ¿no? Ya en esta época se empieza a ver otra imagen de la familia. Y esta fotografía, por ejemplo, es la familia, un humilde hogar, tenía como título, ¿no? Conformado por padre, madre, hijos. Y vamos a empezar a ver también en la revista, se comienza a ver con fuerza en la revista, además de estas imágenes tradicionales, una imagen de una mujer, sobre todo de las mujeres de clase populares, que se incorporan al mundo del trabajo, ¿no? Que son asalariadas, que
si bien eh, eh, realizan actividades mayormente manuales, digamos, sobre todo la mujer de clase popular, está asociada al trabajo doméstico, pero ya ahí Fabiola, te sí, interrumpo, discúlpame. ¿Vos querías sí. compartir ahora la pantalla para ir ilustrando lo que Pero vas ¿no diciendo? se ve? ¿No se ve la No, no se ve. pantalla? No, Ah, yo pensé que la estaba compartiendo. no, no te quería interrumpir antes, pero acá yo no la veo y me avisan que el resto ¿Ahora, tampoco. ahora se ve? Ahora sí, Ah, ahora sí. perdón, yo tengo rato compartiendo, pensando que estoy compartiendo la pantalla. No, disculpas que no te avisé antes, pero pensé que tal vez lo estabas dejando para más adelante y no quería interrumpirte. No, no, bueno, les muestro, perdón. Bueno, ahí, Ujú. bueno, les voy mostrando brevemente. Ahí está una página de modas, acá hay otra, ¿no? Donde además pueden ver la materialidad y esta revista se caracterizaba por la ilustración, por la fotografía, por difundía una cantidad significativa de imágenes en cada número. Tenía alrededor de 100 páginas cada número en este momento. Y bueno, las publicidades y las fotografías tienen un papel muy destacado siempre, por hacer una revista de entretenimiento masiva, popular, la caricatura, la ilustración y la historieta y la fotografía son elementos primordiales que utiliza para comunicar con sus públicos. Bueno, aquí vemos también una publicidad, eso, lo que les estaba hablando de la mujer en el campo laboral, sobre todo de las mujeres de clase popular, es extendido que se vinculan con el trabajo doméstico, incluso acá esto es una publicidad que figura en una de las páginas, y donde se ve, bueno, es una mujer que está haciendo un trabajo doméstico, al mismo tiempo, sin embargo, se las ve en actividades manuales, en la costura, bueno, actividades muy tradicionales, costura, pero al mismo tiempo también en fábricas como en los frigoríficos, en fábricas de cigarrillos, fábricas de fósforos, siempre ejerciendo en estas fábricas labores de clasificación, de envasado, todo lo que es las cuestiones manuales. Había una preocupación por la revista en torno a la situación de la mujer, situación laboral de la mujer, porque si bien es cierto que se incorpora al mundo laboral, todavía se ve su participación como menor, incluso es complementaria del hogar, es complementaria del salario del hombre. Se considera incluso que en este caso la mujer trabaje solo cuando es necesario, cuando realmente se necesita el ingreso para el hogar. Lo que pude tener conocimiento es que la mujer ganaba eh, 2 veces menos, la mitad, perdón, la mitad del salario por el mismo trabajo, por la misma cantidad de horas, ganaba la mitad eh, eh, en estos ámbitos laborales, ¿no? Bueno, había una preocupación de la revista por visibilizar estas cuestiones, ¿no? Había mucha explotación, eh, digamos, esto lo pone de relieve, por ejemplo, Dora Barrancos, hay algunas autoras que consulto, Mirta Lobato, Graciela Queirolo, que han trabajado mucho estos temas. Y en Caras y Caretas se ve, por ejemplo, en esta página, se refiere a la fabricación de aeroplanos en Norteamérica y pone de relieve a mujeres trabajando en esta fábrica de aeroplanos. En el contexto de la guerra, dice, bueno, los hombres están en el frente de batalla, son las mujeres las que trabajan, y llama la atención, ¿no? Esta forma de proyectar a la mujer en ámbitos socialmente considerados masculinos, ¿no? La mujer obrera, ¿no? Una representación de la mujer obrera, que al mismo tiempo propone eh, cómo la mujer puede trabajar en mejores condiciones, porque las condiciones de vida y de trabajo realmente eran precarias para la época. De hecho, hay muchos artículos sobre las obreras tuberculosas, el problema de las obreras con el consumo de alcaloides, de alcohol, el alcoholismo que para esa época era un problema muy recurrente en estas revistas, o que se socializaba mucho en estas revistas, se tematizaba. Algunas páginas indicaban que las obreras también tienen están muy vinculadas con el problema de las adicciones o sus condiciones de vida. Entonces,
De hecho, los trabajos que se registraban de las mujeres, o que se consiguen en esta época como registrados, son lavanderas, planchadoras, costureras. eh, Hay nociones de que también, bueno, hay un trabajo no registrado, por ejemplo, en la prostitución. Hay datos que indican que hay mujeres que lavaban, planchaban y también se prostituían para vivir, ¿no? Había toda una situación de explotación en esta época hacia las mujeres. Y otro elemento de importancia es que las mujeres participaban en huelgas. En esta revista, Caras y Caretas, es una de las pocas revistas que proyecta a la mujer en huelgas. En este caso es una huelga de las fosforeras, de las fábricas de fósforo. Y en las imágenes, sobre todo en la superior, se ven mujeres y también se ven niñas. Digamos, también era común que, que niñas y niños trabajaran en algunas fábricas. Y de hecho, para la época, tanto mujeres como niños, niñas, como infantes, tenían una condición social, se les trataba social y parece que biológicamente igual. De hecho, en 1924 se aprueba el proyecto de trabajo femenino e infantil, ¿no? Se pone, ahí se visibiliza como ambos grupos están a la par. Esta es una imagen de un accidente de trabajo que hubo en una fábrica de juegos pirotécnicos en la época, hacia 19, en la década del 20. Y bueno, las mayores afectadas son mujeres, las proyecta allí, algunas murieron, otras resultaron heridas. Y la revista visibiliza también cómo hay menores de edad heridos y afectados por esa explosión en una fábrica que no tenía las condiciones de permisología acordes. Visibilizan, ¿no?, todos esos problemas. Las obreras de la aguja también, ¿no? Hay artículos sobre las mujeres que trabajan en las fábricas de costura, en los talleres, donde se trabajaban extensas jornadas laborales por salarios bastante precarios. Entonces, bueno, se las representa desprovistas de belleza y del tez. Casi todas tienen rostros, ahí las muestro también, tristes, preocupados, una medio sonríe, las otras no. Era un ámbito también donde había mucha explotación y donde socialmente, bueno, las mujeres que trabajaban recurrían a los talleres como una forma de salir al mercado laboral, ¿no? También las niñas, la revista proyecta como niñas, desde muy chiquitas, este oficio de la costura se transmite de generación en generación, y la fotografía lo muestra, ¿no? A través de esta fotografía que se ve en el cuadrante inferior, allí niñas aprendiendo el oficio de la costura por sus mamás, por, este, o por en talleres, ¿no? Era muy extendido eso, ya se preparaban desde chicas para ejercer ese oficio. Pero bueno, además de ese trabajo que era propio de las mujeres de clase popular, es interesante cómo también la revista propone o proyecta ampliamente los trabajos donde la mujer tiene una mayor calificación, ameritan profesionalizarse. Hay mucha promoción de la autonomía, del trabajo femenino y del trabajo calificado. Y el magisterio, en ese momento era una ocupación que, bueno, ameritaba una preparación, había que estudiar y eh, era una buena opción para familias eh, de clase media, digamos, para familias que, o reflejaba al mismo tiempo este hecho, la movilidad ascendente de esa época, donde ya algunas familias obreras, bueno, podían mandar a sus hijas a las escuelas y estas podían recibirse de maestras, ¿no? El oficio de maestra, digamos, es muy extendido. Al mismo tiempo es una extensión de la maternidad, digamos, es un oficio bastante vinculado con la mujer, pero es una ocupación que tiene un valor social mucho más alto en este momento. Y bueno, la revista se dedica en casi todos sus números, en muchos números de ediciones, se pueden ver fotografías de normalistas, de egresadas, de recién egresadas de escuelas normalistas que se van a desempeñar como maestras, ¿no?
El oficio de las Fabiola, ya está cumplido el tiempo, ¿sabes? Te bueno, di un minutito más. Si querés como para redondear, cerrar, hacer como un pequeño cierre. claro, bueno, las telefonistas eran también un oficio de mucha cualificación. Igual ya esa es la última imagen que te estaba a mostrar. Creo que estas imágenes o este trabajo evidencia la mixtura ideológica que tiene la revista en proyectar a la mujer en posiciones dominantes y tradicionales, pero al mismo tiempo en planos emergentes, en la vida social, económica, cómo la mujer va despuntando en esta época hacia una mayor participación social, política y económica. Y esto se visibiliza, ¿no? Esta dicotomía de lo tradicional y lo emergente al mismo tiempo, ¿no? En las representaciones de la mujer trabajadora y de la niña. Bueno, gracias. Con eso No, terminamos. gracias a vos, Fabiola. Bien. Ahí, Les recuerdo que pueden ir dejando sus comentarios, sus preguntas, justamente en el espacio de preguntas que tenemos para ello. Eh, entonces, vamos a pasar ahora, y dejamos esta instancia de la discusión para el final. Vamos a pasar al trabajo de Michel Eduardo Mesa Aliaga y Rodrigo Daniel Ruz Zagal, por el país del salitre, reportajes gráficos en torno al ciclo de explotación del salitre en los semanarios ilustrados, Sucesos y Zig-Zag durante el periodo 1902-1930. Vamos a presentar a los ponentes. Michel es profesor de Historia y Ciencias Sociales por la Universidad de Valparaíso. Está diplomado en Semiótica del Arte y la Cultura por la Universidad de Chile y es magíster en Estudios de la Imagen por la Universidad Alberto Hurtado. También tiene un doctorado en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Chile. Actualmente se desempeña como docente en el Instituto de Humanidades de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Rodrigo es profesor de Historia y Geografía por la Universidad de Tarapacá, magíster en Antropología por la Universidad Católica del Norte y doctor en Antropología por la Universidad de Tarapacá. Actualmente es director del sistema de bibliotecas de esa universidad y también académico del Departamento de Ciencias Históricas y Geográficas de esta misma casa de estudios. Michelle, entonces te damos la palabra para que comiences la presentación, recordándote que puedes compartir la pantalla en la medida que lo desees. Ok. Hola, bueno, buenos días a todas, todos y todes. Bueno, la presentación la íbamos a realizar Rodrigo y yo, pero Rodrigo no pudo estar presente por razones de trabajo, así es que me haré cargo yo de mostrar, digamos, nuestra presentación. ¿Se está compartiendo la pantalla? Sí, ¿no? Bien, como dijo Marta, la presentación lleva por título Por el país del salitre, reportajes y notas gráficas en torno al ciclo de explotación salitrero en los semanarios ilustrados Sucesos y Zig-Zag, ambas revistas pioneras del género magazine en Chile, y vamos a abarcar, digamos, el periodo entre 1902 hasta el año 1930. Esta ponencia se enmarca dentro de un proyecto de investigación Fondesit, que ya está cerrado, y que llevaba por título Visualidad y escenificación del norte grande chileno a través de medios de comunicación metropolitanos. ¿Ya? Eh, para no perder tiempo, comienzo de inmediato. Bien, la industria del salitre, desarrollada en las actuales regiones de Tarapacá y Antofagasta, Chile, concitó desde muy temprano el interés de fotógrafos tanto nacionales como extranjeros. Ya hacia fines del siglo XIX, se comienzan a publicar distintos álbumes fotográficos con imágenes de las oficinas salitreras
siendo uno de los más conocidos el realizado por el pintor y fotógrafo Louis Boudat, publicado en el año 1889. Muchos de estos registros visuales, circulantes en Chile y en el extranjero a través de libros, álbumes, guías industriales y postales fotográficas, fueron realizados por encargo de los propios empresarios mineros, motivados por un claro afán propagandístico. El objetivo de estas publicaciones era mostrar y promocionar ante los inversores extranjeros y nacionales el potencial productivo tanto de la industria salitrera como de los trabajadores chilenos, aprovechando para ello el medio fotográfico al cual se le atribuía la capacidad de captar la realidad tal cual era, sin intervención humana de por medio, científica y objetivamente. La introducción de la fotografía en los medios impresos en Chile hacia fines del siglo XIX, unido al hecho de que tanto libros como diarios y revistas ilustradas compartían la misma cantera fotográfica, posibilitará una mayor circulación de estos registros, a partir de los cuales se introducirá en el imaginario visual de los habitantes de las principales ciudades del país lo que hemos denominado una imagen aséptica de la industria salitrera. En el caso de la revista Sucesos y Zigzag, el tema de la explotación del nitrato fue uno de los más destacados en la cobertura del norte grande chileno durante las 3 primeras décadas del siglo XX. Ahora bien, a partir de la revisión de la totalidad de los números publicados por ambos magazines, identificamos 3 ejes de representación constantes a la hora de referirse al ciclo del salitre. Y estos tienen que ver con el ferrocarril, la oficina salitrera y los obreros pampinos. Temas que serán expuestos en las publicaciones estudiadas en tanto íconos del progreso y la modernidad, resaltando la capacidad productiva instalada en el desierto. El ferrocarril. El ferrocarril se transformó en un emblema del progreso, en un símbolo del poder industrial y del capitalismo moderno, representando el triunfo de la técnica y la civilización ante los obstáculos naturales. En el caso de los magazines estudiados, el ferrocarril de las salitreras ocupará un importante lugar, siendo su instalación escenificada con un carácter épico en tanto manifestación del sometimiento de un territorio agreste como el desierto por parte del hombre y la tecnología. La magnitud de la obra de instalación del ferrocarril en el desierto se presentó también a través de la exhibición de mapas y planos de los recorridos. Un ejemplo de esto lo constituye este breve reportaje denominado El ferrocarril de las salitreras, en el que se muestran las distintas vías de comunicación desde La Pampa hacia los puertos de exportación del salitre, en este caso Pisagua y Junín. Por otro lado, también se destacan las representaciones en torno a la fuerza de la locomotora, manifestada en el transporte de grandes cantidades de mineral desde La Pampa hacia los puertos de exportación. En este sentido, uno de los elementos característicos serán las imágenes de las locomotoras y sus chimeneas humeantes, recurso metonímico de la actividad productiva, cuando no de la revolución industrial misma. El segundo eje de representación, la oficina salitrera. Otro de los íconos de modernidad que destacan las revistas Sucesos y Zigzag fueron las instalaciones de las oficinas salitreras. Así como en los distintos álbumes, libros y postales referidos al ciclo del salitre, las imágenes de las publicaciones estudiadas nos presentan al desierto intervenido por la acción humana, siendo recurrentes los planos generales en los que se distinguen claramente las instalaciones donde se procesaba el mineral, destacándose nuevamente las chimeneas humeantes de las calderas, símbolo de la actividad productiva, buscando representar lo que podríamos llamar un Manchester sudamericano en el desierto. Las tomas realizadas en el interior de las instalaciones fue otro de los recursos visuales para representar la producción del salitre en las oficinas salitreras. Es así como en varios reportajes y notas gráficas, la cámara nos introduce dentro de las plantas de procesamiento del mineral, al modo de la fotografía industrial, poniendo el énfasis en el poder de la maquinaria, como en el reportaje La región salitrera 3, La máquina, en el que se destaca la imagen de una gran caldera, la cual ocupa el lugar central dentro de la página, y en el que se destacan, a través del texto, la potencia energética generada por esta máquina. Los puertos y lugares desde donde se embarcaba el salitre hacia las distintas partes del mundo también capturaron la mirada de los fotógrafos que colaboraron con Sucesos y Zigzag.
El centro minero de Junín fue uno de ellos, apareciendo en reiteradas ocasiones para dar cuenta de las diversas actividades llevadas a cabo por la empresa minera que operaba en dicha localidad, principalmente las relacionadas con la instalación de los nuevos adelantos tecnológicos incorporados a los procesos de extracción y transporte del nitrato. En el reportaje titulado De Junín, se nos muestra a un retrato grupal del personal administrativo de la empresa y algunos visitantes, quienes, elegantemente vestidos, posan orgullosos ante la cámara, mientras en una segunda instantánea, la fotografía de abajo, se nos muestra, en comillas, cito, perdón, un andarivel de 670 metros de altura sobre el mar y de 136 de longitud, por el cual se transporta el caliche desde la mina hasta las casas de la administración. En otro ejemplo, bajo el mismo título, se muestra el levantamiento de un caldero de gran peso con pescante hidráulico que posee la compañía Agua Santa. Estas imágenes son descritas y adjetivadas a través del texto, buscando resaltar la potencia de las máquinas y la gran capacidad productiva alcanzada por la industria salitrera instalada en Chile. Los obreros del salitre. La aparición de los obreros del salitre, si bien tuvo una presencia importante, estuvo lejos de darnos una imagen real de las duras condiciones de vida que debieron enfrentar los trabajadores bajo el clima del desierto. Tampoco de su precarización laboral y habitacional, ni mucho menos de su organización ante los abusos de los empresarios salitreros. Al igual que en otros registros de la fotografía industrial, la representación visual de los trabajadores del ciclo salitrero era complementaria a la representación de las máquinas, vale decir, correspondía a una operación de señalamiento que instituía a los sujetos fotografiados como un factor más dentro de la economía capitalista. En las revistas estudiadas es posible distinguir dos formas de representación de los obreros pampinos. La primera de ellas corresponde a tomas de los obreros en faenas realizadas en plena pampa, generalmente a través de planos amplios en los que lo que se busca retratar más bien es la inmensidad del desierto, ya que los obreros aparecen ocupando tan solo un pequeño espacio dentro de la fotografía, perdiendo su singularidad para convertirse en objetos, solo una pieza de un inmenso mecanismo que compromete la explotación del salitre. Además de esto, las características materiales de la publicación, es decir, el tono gris del papel, así como las posibilidades en cuanto a la calidad visual que ofrecía la imagen tramada en blanco y negro, contribuyen a la mimetización de los obreros con el paisaje del desierto, presentándonos una serie de personajes sin rostro, apenas unos figurantes, al decir de Didi Uberman, vocablo utilizado en las producciones cinematográficas para referirse a los hombres sin atributos de una puesta en escena, quienes constituyen un accesorio de humanidad que sirve de marco a la actuación de los sujetos protagónicos. En otras imágenes, capturadas en pleno desierto, se destaca el disciplinamiento y la subordinación de los calicheros ante la figura de los correctores, encargados de inspeccionar la extracción del mineral en plena pampa. Montados en burros o en caballos, estos sujetos asumen una posición de importancia dentro de la composición de la imagen, ya sea ocupando el centro de esta o, como en este caso, sobrepasando la línea del horizonte bajo la cual se ubican los obreros en sus labores, o bien ocupando los primeros planos, como en esta figura, una imagen que nos sugiere una preparación previa de los sujetos fotografiados, en la que el obrero ocupa claramente un rol pasivo mientras recibe la orden del corrector. El segundo tipo de representación de los obreros de las oficinas salitreras es mucho más numeroso que el anterior, y debido a su circulación a través de libros, digamos, postales y álbumes, se transformó en la imagen estereotípica del obrero salitrero. Estas fotografías, digamos, responden a convenciones propias del retrato grupal, vale decir, el establecimiento de un orden previo de los personajes a retratar, así como de una determinada pose solicitada por el fotógrafo. En ellas, los obreros aparecen claramente posando ante la cámara, dispuestos de manera tal que, por lo general, los sujetos más altos y robustos ocupan el lugar central de la fotografía, acaparando las primeras miradas de quien los observa. Las rígidas posturas de los trabajadores presentes en estas fotografías, juntos uno al lado del otro, nos sugieren la existencia de una mano de obra disciplinada, una verdadera tropa de soldados asalariados
premunidos de palas y picotas en vez de fusiles. Por otro lado, sus rostros y gestos altivos y orgullosos, además de sus torsos desnudos que dejan ver la musculatura de estos personajes anónimos, son una manifestación ideal de la raza chilena, una raza masculina, en palabras de Nicolás Palacios, opuesta a las razas femeninas presentes en el resto del continente según dicho autor. Comentarios finales. La imagen infiltrada. El presente trabajo ha considerado la imagen fotográfica en función de las diversas convenciones que están en su origen, recortes intencionados de la realidad que contribuyeron a la construcción de determinados imaginarios visuales. En este sentido, relevamos el carácter material y social de la visión y la representación, en la medida en que ambas constituyen formas de intervenir en el mundo, asignando roles y posiciones sociales a través de las imágenes, en donde la referencia constante y el intercambio de representaciones visuales dentro de lo que Deborah Poole ha denominado un mundo de imágenes, juega un papel primordial. La fotografía, considerada una huella de lo real en la prensa ilustrada de principios del siglo XX, en el caso chileno, pocas veces se hizo cargo del estatuto ético y político de las imágenes, principalmente en lo que respecta a los modos en que se ha representado visualmente los procesos históricos, así como los sujetos subalternos involucrados en ellos. Respecto de estos últimos, en su exposición hay implícita una cuestión de carácter ideológico, en la medida en que ciertas representaciones buscan hacerles desaparecer en tanto sujetos colectivos, ante todo en la subexposición, la censura y el abandono, pero también en la sobreexposición, los estereotipos y el espectáculo, mientras que otro tipo de representaciones, según Didier Huberman, tienen por objetivo desenclaustrarlos, es decir, liberarlos, hacerlos comparecer, gratificándolos con un poder de aparición propio. En nuestra revisión de los reportajes y notas gráficas referidas al ciclo salitrero, en las revistas estudiadas, encontramos una fotografía que nos resulta singular, ya que, a diferencia del resto de las imágenes, que insistieron en la construcción de una imagen aséptica de la industria salitrera, esta imagen que se infiltra, silenciosa, nos muestra un lugar cotidiano e íntimo como lo es el duelo. Esto resulta relevante si consideramos que, como señalamos anteriormente, en los reportajes relativos al norte grande chileno no fueron abordadas las problemáticas ligadas a la precariedad de la vida obrera y a la muerte, una invitada frecuente en La Pampa, como lo manifestaron las producciones literarias provenientes incluso de los propios obreros. El texto que acompaña la fotografía, grupo tomado en un cementerio en La Pampa de la oficina San Lorenzo, no nos entrega ninguna información relevante sobre el acontecimiento retratado y contrasta de manera indiferente con los rostros acongojados del grupo de personas que están dispuestas alrededor del montículo de tierra donde suponemos yace enterrado un cuerpo. Rostros que podemos apreciar a pesar de la poca nitidez que podía entregar la imagen impresa durante el periodo estudiado. Mientras algunos posan relajadamente ante la cámara y algunos hacen esfuerzos por ser capturados por el objetivo, otros, posiblemente pertenecientes al círculo más cercano del anónimo difunto, parecen indiferentes al acontecimiento de ser fotografiados y permanecen dolientes, con la cabeza inclinada, constituyendo en un sentido bartesiano el punctum de esta imagen, es decir, el elemento que desde la foto nos señala, nos lastima, nos punza, pero que nos interpela desde un otro al que reconocemos como un semejante. En esta fotografía, tomada por un fotógrafo anónimo, están los anónimos hombres, mujeres y niños que habitaron La Pampa, los que padecieron juntos el rigor del trabajo mal pagado bajo el quemante sol del desierto, infiltrándose entre los estereotipos visuales propiciados por la industria salitrera. En Los dos muertos, Rafael Allende escribe: muere un rico en su palacio y la prensa en general dice duelo nacional. Muere una madre en su choza y su prole que solloza, y a un tigre el alma destroza, queda huérfana en el mundo. Como señala Allende, al comparar la partida del rico con la del pobre, hay una crítica manifiesta en contra de las desigualdades sociales que persisten tras la muerte. En efecto, es muy probable que si él o la protagonista de nuestra imagen hubiese pertenecido a la élite, conoceríamos su rostro o al menos su nombre. Los editores no obviarían este importante dato.
Siguiendo una vez más a Didi Uberman, y para cerrar esta exposición, es preciso tener en cuenta que las imágenes, como las palabras, se blanden como armas y se disponen como campos de conflictos. Reconocerlo, criticarlo, intentar conocerlo con la mayor precisión posible, sea tal vez la primera responsabilidad política cuyos riesgos deben asumir con paciencia el historiador, el filósofo y el artista. Muchas gracias. Muchas gracias, Michelle. Entonces vamos a pasar a la discusión porque, bueno, había dos ponencias más. Una de las ponentes avisó que no podía participar, la otra no tenemos noticias. Lamento que un poco justamente rastreando si se encontraba o no, omití mencionar que se trata de la sesión 3, Construcciones de Sentidos Sociales 2, dentro de lo que son estas cuartas jornadas de estudios sobre revistas latinoamericanas. Tenemos una pregunta, ¿sí? Para Fabiola. Yo luego tengo también una pregunta y algunos comentarios para hacerle. Recuerden que pueden dejarlo en el espacio de preguntas o bien en el chat. Voy a leer la pregunta entonces que Osandra, ¿querés leerla? Bueno, la leo yo entonces. La pregunta es sobre esta idea de mixtura ideológica que Fabiola presentó en su trabajo, y el carácter, digamos, a partir del cual ella está trabajando con la revista, es decir, si se trata de una fuente a partir de la cual se pueden inferir estas, digamos, imágenes hegemónicas y estas también indicios de roles emergentes, cuál es el carácter de la revista en el trabajo de Fabiola. Fabiola creo que había respondido en el chat, pero nos interesa también escucharte para generar entonces la discusión. Fabiola, te escuchamos. No está Fabiola. No, me parece que no. Bueno, ella puso una respuesta en el chat que le interesa la revista como fuente, más allá del tema de la mujer, asume posturas liberales y conservadoras en diversos aspectos, en torno a las huelgas obreras, tiene una posición más contraria a partir de 1919, pero visibiliza algunos conflictos de importancia, está vinculada con grupos como la Liga Patriótica Argentina. Bueno, estas son algunas cuestiones más generales sobre Caras y Caretas, que es un material tan investigado, ¿no es cierto?, tan estudiado. En materia de las mujeres tiene posturas tradicionales al mismo tiempo de avanzada, por sus vínculos con el Partido Socialista, hace referencia en algunos textos que pues, se cuestiona el papel subalterno de las mujeres y se refiere a la condición de incapacidad jurídica al visibilizar sus problemas. Creo que Fabiola está otra vez conectada. Sí, allí la veo. No sé si querés abundar algo más, Fabiola, sobre esto que acabo de leer. Yo tengo alguna pregunta o comentario para hacerte. Comentabas la pregunta de Sandra, ¿sí? Perdón, ese me había caído el internet. No, está bien, son cosas que nos suceden en estos eventos virtuales. Yo leí recién tu respuesta, ¿verdad? No sé si quieres agregar algo. Sí, me preguntaba por si esto de la mixtura ideológica de la revista solo se circunscribe a lo de la mujer o es parte de un ámbito que tiene que ver con el ámbito social en general. Yo creo que sí, que ahí tiene posiciones conservadoras, liberales,
por ejemplo, en un principio visibiliza las huelgas, o sea, siempre fue una revista de visibilizar las huelgas y algunos conflictos obreros. A partir de 1919 tiene una posición más contraria a estos conflictos después de la Semana Trágica. Empieza a vincularse con grupos como la Liga Patriótica Argentina, grupos antiobreros, pero al mismo tiempo ella tematiza muchas cuestiones que eran parte del discurso socialista o de las acciones del Partido Socialista, y el tema de la mujer, de la preocupación por la mujer en la sociedad es motorizado mayormente por los socialistas. En ese momento también por los anarquistas, pero a los anarquistas no tienen una mayor proyección en la revista, sí, pero los socialistas sí, ¿no? En este caso. Y los socialistas van a impulsar, de hecho, algunas leyes, como la ley del trabajo femenino infantil, van a impulsar la eliminación de la incapacidad jurídica de las mujeres en el Código Civil, que se aprueba en 1924, y algunas otras cuestiones que persiguen la autonomía de la mujer en la sociedad y su mayor incorporación al mundo laboral, social. Entonces sí, creo que hay una mixtura en muchos aspectos, en muchos campos y temáticas que trabaja la publicación. Gracias, Fabiola. Bueno, a mí tu trabajo me sugirió algunas cuestiones que tal vez ya tengas en cuenta o estés trabajando, pero que me parecen, nada, por lo menos plantearlas, ¿no? Como estas diferencias que aparecen entre fotografías e ilustraciones en cuanto al modo de presentar el cuerpo de la mujer, ¿no? Es decir, el tratamiento de este cuerpo. Las ilustraciones probablemente arrastran algunos estereotipos, ¿no es cierto? O algunos modelos artísticos, ¿no es cierto? Muy pregnantes. La fotografía, si bien también, digamos, hay una intervención de ello, probablemente se despega un poco más. Entonces, ver un poco en cuanto a la puesta en página y la relación con el texto, que han sido cosas trabajadas por otros investigadores, pero que tal vez en relación con esta temática particular traiga, ¿no es cierto?, algunas cuestiones que lo iluminen. ¿Cómo funciona la variable de clase? Porque no es lo mismo, ¿no?, la parte más vinculada con la moda, que estas imágenes de mujeres trabajadoras, como lo mostraste, ¿no?, con estas obreras de la aguja, ¿no?, cómo juega la indumentaria allí, eh, cuáles son los elementos que marcan cierta distinción. Y luego, justamente en relación con modelos compositivos, cuando aparece un orden, como en el caso de las maestras, ¿no?, o las normalistas, cuando hay como una aparente espontaneidad también, ¿no? Y algo que vos apuntaste, que tiene que ver con la gestualidad, ¿no es cierto? O sea, estas expresiones, cuando hay una serenidad, y cómo, bueno, esto responde a esto que vos llamas mixtura, ¿no? A la intención de mostrar roles hegemónicos, o bien de mostrar estas emergencias en la agencia de las mujeres en esta sociedad tan cambiante de la época. Son simplemente Muchas apuntes, gracias. ¿no? Como para, si Sí, querés, nada, comentar algo. me parecen, sí, muy atinados los aportes. Son cuestiones para trabajar y seguir profundizando, ¿no? Esto del cuerpo es real, sí, me parece que sí, si bien hay un cuerpo hegemónico en las, en las publicidades, en las páginas de moda, también al mismo tiempo se muestran estos cuerpos de mujeres reales, ¿no? De las obreras. Entonces, creo que es muy interesante trabajar eso, las expresiones, sí, aparte, además Caras y Caretas
se caracteriza por mostrar y proyectar a través de la imagen, ¿no? Hay textos, pero las imágenes siempre son muy elocuentes y son el elemento narrativo más importante que tiene esta publicación. Bien. Bueno, muchas gracias, Fabiola. Bueno, muchas gracias por los aportes. Por favor. Bueno, voy a leer entonces la pregunta que hace Sandra a Michelle. Parece muy interesante la creencia de la fotografía como huella de lo real y el contraste que hacen en el trabajo de la construcción en las revistas de las fotos como código de representación ideológica. Mostraste varios ejemplos al respecto y si podés ampliar un poco más la cuestión material de la fotografía en estas publicaciones periódicas que trabajaron. Bueno, nosotros nos acercamos como historiadores a estas revistas en busca, bueno, principalmente de datos respecto de cómo se representaban en los medios metropolitanos, digamos, las principales ciudades del país, Santiago y Valparaíso principalmente, los territorios que se anexaron tras la Guerra del Pacífico y que constituyen el norte grande del país y que estuvieron, digamos, en una tensión jurídica hasta el año 1929, en que se firma definitivamente un tratado de límites con el Perú, se entrega a la ciudad de Tacna y se regresa a la ciudad de Arica. Entonces nosotros nos empezamos a ver que, bueno, estas revistas pertenecientes al género magazine contienen una gran cantidad de materiales visuales, principalmente fotografías, y nos aproximamos a ellas y pudimos ver que a través de estas fotografías, principalmente referidas al Norte Grande, se construía o se podía construir desde las decisiones editoriales un relato visual referido a el Norte Grande, y por lo tanto, digamos, llegamos a estos elementos que acabo de mostrar yo en la presentación. Pero claro, son revistas que contienen muchas imágenes, son las primeras en incorporar el fotograbado de medio tono en una publicación periódica, son semanarios, digamos, ilustrados al estilo de Caras y Caretas, y resaltan constantemente este rol de la fotografía en tanto huella de lo real. Así como Caras y Caretas mantuvo en sus editoriales discusiones con periódicos que les atacaban, digamos, el tema de que descansaran tanto en la fotografía, en el caso chileno ocurre lo mismo, digamos, es decir, estas fotografías son donde se inician los primeros reporteros gráficos del país, y que, digamos, afirman en esta idea de que la imagen transparenta lo real. Y eso, digamos, podría contestar en términos materiales, digamos. Son revistas que son las primeras en incorporar la fotografía, y que resaltan este papel de la foto en tanto huella de lo real. Con una aparente neutralidad ideológica, pero a través de la revisión constante de sus números es posible identificar que sí hay una posición y una postura ideológica, y eso. Bien, bien, gracias, Michelle. Yo te quería preguntar, tal vez se me escapó algo, ¿cuál es la relación, si es que la hay, entre este álbum que mostraste al inicio de este fotógrafo Budat, ¿sí? Y las fotografías que aparecen en estos magazines? Si hay algún tipo de relación o si ustedes llevaron adelante una comparación entre las fotografías del álbum y las que se difunden ya a un público más amplio por medio de estos magazines.
Sí, es algo que mencioné en la ponencia, ya que señalamos, o sea, básicamente, tanto los álbumes fotográficos de las salitreras como las revistas ilustradas compartían esta misma cantera fotográfica. Utilizamos esta idea de la cantera, digamos, en el sentido también que estamos estudiando un proceso de extracción minera. Y que muchas de las fotografías claramente aparecían en estos álbumes y también circulaban a través de los magazines. O sea que hay una coincidencia en Hay una cuanto, coincidencia. como este universo, ¿no? Fotográfico, participan, ok, Y bien. también existe y se da que muchas veces, al igual que por ejemplo en Caras y Caretas, existen apropiaciones de fotografías que son atribuidas a otros fotógrafos, pero que circulaban, digamos, en otros artefactos, digamos, como estos álbumes, pero que eran atribuidas a otros fotógrafos en la revista. En el caso, por ejemplo, de que algo que nos llamaba la atención a nosotros cuando estudiamos las representaciones de las ciudades de Tacna y Arica, muchas veces aparecían fotografías que pertenecían a la ciudad de Tacna, que eran rotuladas como fotografías que pertenecían a Arica, algo así como el efecto Crónicas de Nuremberg, pero a nivel más local, así como también fotografías de artistas que eran atribuidas a fotógrafos nacionales, que era algo recurrente del periodo, digamos. Pero sí, existe una coincidencia en esas fotografías de los álbumes y de las revistas ilustradas. No deja de ser interesante, digo, ¿no? Porque los álbumes son, si se quiere, la expresión más oficial, ¿sí? Mientras que las revistas podían darse, digamos, cierto margen para mostrar otras cosas. Pero bueno, en este caso, evidentemente fueron bastante, digamos, coincidentes. No sé si alguien más quiere realizar alguna pregunta, algún comentario. Yo también, bueno, me gustó muchísimo tu trabajo. Bueno, los dos trabajos tienen muchas resonancias, ¿no? Y muchas evocaciones como para seguir conociendo más, ¿no? Acerca de lo que están realizando. También se me ocurría preguntar un poco, creo que Sandra, la pregunta de Sandra es apuntar a la revista como objeto, ¿no? Y ver cómo intervienen estas imágenes en relación con los textos, en relación con el lugar que ocupan en la página. Esa era una de las cuestiones que se me surgieron también. Pero la pregunta que te quería hacer, sobre todo en relación con la fotografía que mostraste de los obreros, ¿no? Posando, donde sí claramente hay un orden impuesto desde el fotógrafo y quienes están interesados en hacer la toma. Pero ¿qué pasa con la agencia de estos sujetos? ¿No? Las miradas, las posiciones, o sea, creo que también ahí hay como un aspecto, una dimensión que esto es algo que me lo digo a mí misma, habitualmente a mí se me ha escapado también, ¿no? En el sentido de que nos vemos como arrastrados en nuestra interpretación por el lugar jerárquico que ocupa quien dispara, ¿no? Casualmente hablamos de disparo, ¿no? Y esta violencia implícita en la fotografía, lo ha trabajado Margarita Alvarado en Chile respecto de los indígenas, en mi caso también he hecho algo en ese sentido. Pero ¿qué pasa con el que está del otro lado de la cámara, ¿no? Creo ver una agencia, un plantarse, ¿no? Ante la cámara. Y esto cuando analizás, o ustedes analizan la última fotografía, me parece que eso ustedes mismos lo están exhibiendo con
quienes miran a la cámara y están en una relación con quien obtura, y quienes están ensimismados en lo que está ocurriendo, que no es exactamente lo que capta la fotografía, ¿no? Como un poco... Sí, sí, sí. Claro, no es algo que no hemos trabajado, digamos, concentrándonos en esta idea de la intención de mostrar a una tropa de obreros disciplinada, digamos, como señalaba en la ponencia, pero sí, interesante de ver. De todos modos, sería posible encontrar ahí una cierta valoración de una identidad del obrero salitrero que fue muy fuerte, digamos, y que era asumida en sus asociaciones obreras, digamos, con una suerte de orgullo de ser un obrero pampino, y que parte también hoy en día de la memoria que legaron estos trabajadores a sus descendientes, digamos. Es posible encontrar ahí, digamos, algo en la mirada y en sus gestos, digamos. Se muestran Muy altivos y interesante, orgullosos, sí. digamos. Muy interesante, sí, sí, sí. Es como un aspecto bien atractivo. Muchas gracias, Michelle. Si alguien más quiere realizar alguna observación, alguna pregunta, todavía tenemos un rato, así que aprovechemos. Bueno, la verdad ha sido una mesa breve, pero muy jugosa. Les agradezco muchísimo a Fabiola, a Michelle, también a Rodrigo, por extensión, sus intervenciones, a todos los asistentes, que son bastantes, es una linda mesa en ese sentido, y bueno, a la organización de las cuartas jornadas internacionales de estudios sobre revistas latinoamericanas por esta magnífica sucesión de mesas. Muchas gracias y bueno, nos vemos en otras sesiones. Chao, muchas gracias, que estén bien. Adiós. Chao, Hasta adiós. luego, gracias. Chao, chao.